armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar el estudio del Evangelio de Juan. Así dice la palabra del Señor Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran en él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido no de la sangre alguna, sino por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino porque han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe el Padre, el Hijo único, en él todo el don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos los dio a conocer. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? Elías contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dice de ti mismo? Juan contestó, yo soy como hijo del profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otras preguntas. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Le contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen.
y aunque viniese detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma era para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que has de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que los seguían, le preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Jesús le dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que le siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa el Cristo? Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamará Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estaba bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: ¿tú crees? Porque te dije que te vi debajo de la higuera, pero verás cosas mayores que esta. En verdad le digo que ustedes verán los cielos abiertos
y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿No tiene vino? No tiene vino. Jesús le respondió: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y lo llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que los sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, le dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de su mesa. Hizo un látigo con cuerda y lo echó a todo fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A lo que vendían las palomas le dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa no muestra para justificar lo que hace? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es el cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en las Escrituras como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas, y muchos creyeron en él al ver
las señales milagrosas que hacía, pero Jesús no se fiaba de ello, pues los conocía a todos y no necesitaba prueba sobre nadie, porque él conocía lo que había en las personas. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nace de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Yo te enseñé de qué te haya dicho. No te extrañe de qué te haya dicho. Necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vas. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando le hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si le hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio a Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que su obra mala sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba.
Juan también estaba bautizando en Aenón, cerca de Salim, porque allí había muchas aguas. La gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reserva. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todo. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero acepta su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena, nunca conocerá la vida. Hermanos, ayer, hoy, siempre la palabra de Dios habla a cada uno de nosotros directamente a nuestro interior para edificarnos, para llamarnos la atención, para avisarnos, para instruirnos, para guiarnos, estudiarla, meditarla, asociarnos a ella, relacionarnos con ella, escudriñarla, rumiarla. Sería muy bueno para hacer una transformación en un antes y un después en el hombre que habita en nuestras vidas. Somos hijos de Dios, muy amados por Él, pero necesitamos ser llenados del Espíritu Santo, que solo Jesucristo lo da cuando aceptamos con humildad transformarnos, recibirlo y cargar con nuestra cruz y seguirle. Según el Evangelio de Juan y según lo que se ha escrito sobre este Evangelio, Juan fue el discípulo amado de Jesús. En los 3 primeros evangelios pueden hacernos olvidar el trabajo y los talentos de los que lo redactaron. Cualquiera que haya sido la visión que quisieron dejarnos del Salvador, de Jesucristo, trataron los testimonios con tanta sencillez que muchas veces creemos que estamos viendo y oyendo al mismo Jesucristo, porque lo hablan y lo escribieron en una forma tan sencilla, tan humilde y tan real, que esas palabras que acabamos de oír, que acabo de leer, me hacen pensar que Jesús lo está hablando en este momento y a mí. Por eso que siempre, ayer, hoy, siempre Dios habla a todos y cada uno de nosotros, porque Dios nos ama a todos, Dios perdona a todos. Dios es un Padre que todos los días, cada mañana, renueva su misericordia
para con todos sus hijos, pecadores, justos y santos, para todos. Siempre está ahí dispuesto a recibirnos y aceptarnos si vamos con humildad, con fe, con obediencia. Aquí con relación al Evangelio de Juan, en este sentido, el Evangelio de Juan es muy diferente. Este libro de Juan nos ayuda a entender que lo acompañó a lo largo de toda su vida de apóstol que él tuvo y no dejó de redactarlo y de corregirlo a medida que iba profundizando su experiencia de Jesús, ahora resucitado y presente en su iglesia. Y Juan no nos oculta lo que se propuso. Esto ha sido escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Juan, al hacer este evangelio, lo que escribió es para que podamos entender en una forma sencilla: ese es el Hijo de Dios. Hay que obedecerle, hay que seguirle, hay que creerle. Ciertamente la iglesia profesaba la fe en Jesús, Hijo de Dios, pero ¿cómo entendían estas palabras? La resurrección de Jesús había manifestado la divinidad de su persona, pero de cuándo y hasta qué punto participaba de la existencia divina. El Evangelio de Juan afirma con toda claridad su existencia en Dios mismo desde la eternidad y está clara sobre el origen de Jesús, ilumina la amplitud de su obra, porque él dice que Jesús estuvo con el Padre antes. Siendo Jesús el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, no vino solo para enseñar una doctrina y hacer mejores, sino para transformar la creación de la humanidad y a dejarnos ver el amoroso Padre que nosotros tenemos y que no nos basemos solo en fundar y en pensar en cumplir con una ley tan solo que hay que cumplirla, claro, pero que veamos que además de cumplir con esa ley, hay un Padre que nos ama por encima de todo si la violamos. Él va a estar ahí esperándonos. Que nosotros reconozcamos: wow, violé una ley del Señor, cometí un pecado, Padre, cometí un error, un mistake. Por favor, perdóname, estoy aquí, oye. Y Él es amoroso y misericordioso y dice: sí, yo te amo con amor eterno. Yo di la sangre de mi Hijo para que tu salvación sea gratis, para que tú estés conmigo, porque tú estabas lejos y ahora estás conmigo. El Evangelio de Juan no es una obra de fantasía, se hallan en los testimonios muy precisos y que contiene más detalles versátiles que los otros evangelios, porque la forma es más sencilla y humilde de conocer, pero no se obtuvo solo su recuerdo de lo que él vivió con el Mesías. A medida que progresaba su reflexión o su experiencia, lo desarrollaba y lo construía en discurso en lo que Jesús, con la ayuda de Juan, se dirige en la realidad a nosotros. El Evangelio de Juan es polémico. Mientras más pura y dura sea una verdad, menos numerosos serán los que puedan oírla. Ese evangelio no dejó de suscitar polémica dentro de la misma iglesia en los primeros tiempos que fue divulgado, pero pronto fue reconocido como palabra de Dios y de los apóstoles. El Evangelio de Juan, pues, fue hecho y rehecho indubitablemente solo fue publicado después de la muerte de su autor. Fue realmente Juan el autor del Evangelio que lleva su nombre. Eso dicen por las modificaciones que se hicieron, porque en aquellos tiempos Juan anduvo con Jesús y la crudeza que ellos vivieron fue muy fuerte. Había un sistema político, económico y un gobierno implantado en una nación que eso conllevaba a violar muchas situaciones
muchas leyes y a no cumplirse, y veían a Jesús como un alborotador o un revolucionario. Entonces, al Juan manifestar la realidad cruda de la vivencia, afectó allí a lo socioeconómico y cultural de dos naciones en una, que Roma manejaba a los judíos y los judíos eran manejados con un imperio de ellos y dejándose manejar de los romanos. Entonces, pues de ahí que había conflicto. Entonces, para evitar eso, lo que han analizado, los que han estudiado sobre la manifestación del Evangelio de Juan, es que pudieron haberse cambiado ciertas cosas, lo ven dudosas. Pero ¿qué pasa con esto? Que cuando nos vamos al Evangelio de Marcos, al Evangelio de Lucas, al Evangelio de Mateo, notamos que escribieron en parte los mismos casos, los mismos milagros, y dejaron ver que eso fueron parte de todo lo que Jesús hizo en el poco tiempo que le tocó organizar a los 12 apóstoles por las 12 tribus de Israel, para que se diera a conocer la buena nueva hasta el fin del mundo. Y hasta hoy, cada uno de nosotros que ha leído a Lucas, a Juan, a Mateo, se da cuenta que Juan fue el discípulo amado de Jesús y estuvo tan íntimamente conectado porque incluso la familiaridad que había entre ellos le permitía a Juan escribir crudezas que otros pudieron haber emitido para protegerse, pero íntimamente Juan amó mucho a su primo y estuvo familiarmente ante situaciones bien difíciles de la familia, congregado, unido y junto. Juan habla de un Jesús que cualquiera de nosotros desea encontrarse con él y vivir lo mismo que vivió, porque no se arrepiente, y él asegura en su escrito que vivió eso y que reconoció que no hay nadie como él. El maestro hoy toca a la puerta de cada uno de nosotros y nos invita a entrar. Él dice: quiero entrar, quiero estar contigo. Si nosotros abrimos la puerta y lo aceptamos, él estará con nosotros y nosotros con él. Igual si tocamos la puerta de él y le decimos que queremos entrar en su casa, él abre sus puertas y nos recibe con amor, nos ayuda con la cruz pesada que llevamos. Es un cirineo, es un sanador, es un transformador, es un educador, es el Hijo de Dios, es Dios mismo en esencia, y tiene el poder de darnos el Espíritu Santo de Dios para que nos capacite a una relación personal con el Padre. Por algo vino, para dar su vida por ti, por mí, por aquellos que desean entrar en Él y dejar que Él lleve sus cargas, para que sea más ligero el camino que nos toca vivir, la crudeza, porque la vida es un proceso de transformación para el hombre, y el hombre en el proceso de su transformación hacia la identidad que debe conectar antes que llegue la hora que le han fijado, porque es una bomba de tiempo, la rapidez con la que cada minuto va transcurriendo en la vida de cada uno de nosotros. De ahí la importancia de tener una relación directa, un corazón limpio y humilde, en comunicación, en disciplina, en obediencia, en respeto, en humildad ante el Creador por el cual nosotros estamos aquí hoy y ahora, porque no sabemos el día y la hora en que seamos llamados, y cuando toquen esa trompeta, nadie se queda. Cuando le toquen la trompeta, hay que ir y presentarse. Te he llamado, heme aquí. ¿Qué quiere, Padre? He aquí estoy.
Nadie se queda. Cuando esa trompeta suena para una persona determinada, el día y la hora que nos toque, debemos ir. Y es bueno que cuando lleguemos allí y podamos tirar a la mesa la canasta que traemos y la cruz que arrastramos, podamos nosotros ante el juez divino pasar a un grado superior. He aquí, buen siervo y trabajador y obediente, pasa. Pero qué triste que llegue el momento en que suene la trompeta y no estemos ready, no estemos preparados y tengamos que volver para atrás, arreglar el mundo y a vivir el infierno de arreglar ese mundo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Y Jesús nos da el Espíritu Santo que viene a prepararnos, a capacitarnos para tener esa relación, ese tiempo y poder así contribuir a mejorar el proyecto de plan de vida en el propósito que tenga Dios con cada uno de nosotros.